Voy a tratar de explicar de una forma un tanto clara y sencilla cómo leer alguna fórmula para derivar, algunas de ellas. Generalmente esta es una situación donde muchos estudiantes que desean aprender cálculo diferencial tienen diversos problemas. Así es que voy a dar algún tipo de idea de cómo podemos leer una fórmula y cómo podemos interpretarla para derivar. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que realmente derivar es muy sencillo, es algo muy fácil. Si lo comparara con integrar, pues integrar sí puede ser complicado, pero derivar realmente es muy sencillo. Tenemos que, pues primeramente hay demasiadas fórmulas para derivar. Generalmente la gente sufre con estas fórmulas. Muchos estudiantes no tienen una noción clara de cómo leer algunas de ellas. Así es que yo voy a tratar de explicar cómo lo podemos realizar de una manera muy sencilla. Por ejemplo, observemos esta fórmula que es muy común. Dice que es una derivada con respecto a x de una función u elevado a un exponente numérico n. Y ahí al lado tenemos pues cuál es el resultado de esta derivada. Lo primero que yo hago es que esta misma derivada la reescribo, pero si se dan cuenta estoy remarcando en rojo la parte que dice derivada de u. Si nos damos cuenta, una parte quedó en negro de la solución y otra parte queda en rojo. Vamos a notar que lo que quedó de color negro, de hecho, es prácticamente tomar elementos de la función que queremos derivar. Por ejemplo, la n pasa idéntica del otro lado. La u a la n pasa idéntica, solo que se le resta 1. Y entonces las partes de color negro son cosas que ya tenemos dentro de la función que queremos derivar. Sin embargo, lo que está de color rojo, esto sí no lo tenemos en la función original. Así es que es algo nuevo que yo debería de construir a partir de lo que yo deseo derivar. Entonces esa derivada de u significa eso, que ahí sí va a haber algo nuevo que yo no tenía anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí ya coloco una función que cumple con esta estructura. Hay una función u que es 1 menos x cuadrada elevado a un exponente numérico n, que en este caso es 3. Si por ejemplo estuviera elevado a la x, ya no podría utilizarse esta fórmula, ya que específicamente n es un exponente numérico. Vamos a observar entonces que es muy fácil, porque en este caso el primer dígito que debo de colocar es el número 3, tal cual y lo dice la fórmula. Ahora voy a pasar todo exactamente igual, solo que con la resta del número 1 en el exponente, como nos damos cuenta. Y a continuación debo de colocar o debo de crear algo que yo no tengo en la función original. Entonces dice que debo de colocar la derivada de u. Pero u es exclusivamente lo que está abajo de n. Es decir, es únicamente 1 menos x cuadrada. Algo que comúnmente se comete de error es que, por ejemplo, la derivada de 1 menos x cuadrada es menos 2x. Muchos no colocan ese signo menos. Entonces es importante ver esos detalles en los signos. Pues aquí está ya la derivada, que es menos 2x. Eso lo creamos nosotros, es la derivada de 1 menos x cuadrada. Y sin embargo ahora vamos a analizar con la fórmula qué fue lo que hicimos. Dense cuenta que la fórmula se compone de 3 partes. Cada una de ellas se está multiplicando. Por ejemplo, el 3 es el n, 1 menos x cuadrada a la 3 menos 1 es la u a la n menos 1, pero dense cuenta eso que sucedió ahí. Entonces mucha gente comete este error. Cuando el resultado de la derivada es algo negativo, noten que lo que aparece aquí ahora es como una resta, o sea, la multiplicación de 3 por el paréntesis y a continuación el menos 2x que aparece como una resta. Pero en la parte de arriba la fórmula es muy clara. Esos 3 elementos se deben de estar multiplicando. Así es que necesitamos anexar unos paréntesis
que nos lleven a la idea, pues finalmente de multiplicación. Y pues en este momento ya tenemos la derivada sustituida en la fórmula. Prácticamente ya derivamos. Lo que tenemos que hacer ahora es continuar simplificando. Un error común que he visto a lo largo del tiempo es que la gente cuando va iniciando el aprendizaje del cálculo diferencial no sabe cuándo detenerse en la derivada. Y por ejemplo, vuelve a derivar x cuadrada. Lo vuelve a realizar, pero no, realmente aquí ya está hecha la derivada. Solamente lo que tenemos que hacer es ahora alguna simplificación o reescribir este resultado en otros términos. Pero pues prácticamente nuestra derivada ya está calculada. Yo aquí voy a terminar la explicación de este primer punto, indicando que se tiene que hacer una simplificación después. Vamos a realizar o vamos a analizar otra fórmula muy común. Es la fórmula para derivar una función por otra función, o u por v. De hecho, dense cuenta, voy a reescribir nuevamente mi fórmula para derivar. En rojo quiero indicar las partes que yo no tengo. Yo voy a crear de la nada esas partes, o bueno, no prácticamente de la nada, sino de las funciones que tengo ahí. Y en negro, pues si se dan cuenta, son partes que ya tengo. Es algo que yo voy a tomar de lo que deseo derivar. Entendamos inicialmente cómo funciona la solución de esta derivada. O sea, me va a quedar una suma prácticamente. Pero cada suma, cada elemento de la suma, se compone de una multiplicación de dos elementos. Esta fórmula usualmente se lee así: es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces es muy sencillo. Aquí tengo ya una función que cumple con estas condiciones. X cuadrada sería u y 2x menos x cúbica sería v. Entonces esta fórmula se puede adecuar para resolver este ejercicio. Entonces inicialmente voy a colocar lo que está de color negro en la fórmula para que se den cuenta cómo es exactamente lo mismo, no cambia nada. Y ya está colocado, no hay ningún problema. Y ahora cada uno de estos elementos va a multiplicar a la derivada del otro. Por ejemplo, la primera x cuadrada va a multiplicar a la derivada de 2x menos x cúbica. Esto sería 2 menos 3x cuadrada. O por ejemplo, el segundo elemento, 2x menos x cúbica, va a multiplicar a la derivada de u, que es el primero. La derivada de x cuadrada es 2x. Y como estoy diciendo va a multiplicar, debo de escribirlo con unos paréntesis para que la estructura original se siga conservando. O sea, notemos ahí cómo sigue la suma de dos elementos y cómo cada elemento está compuesto por una multiplicación. Prácticamente ya realizamos nosotros la derivada. Lo que tenemos ahora que hacer es continuar simplificando. Les vuelvo a recordar el detalle de que muchas personas se confunden y vuelven a derivar por segunda vez. Entonces, una vez que se vio una fórmula para derivar y se aplicó lo que dice la fórmula, ya derivaste. Lo que tienes que hacer ahora es simplificar la derivada, escribirla en términos más sencillos. Yo solamente me detengo aquí en la explicación de cómo se usa la fórmula para derivar. Finalmente voy a ver otra fórmula para derivar. Es una fórmula de una función trigonométrica. La derivada del seno de u es igual al coseno de u por la derivada de u. Y nuevamente vuelvo a remarcar de color rojo la parte de la derivada. Notemos, por ejemplo, que la derivada es muy sencilla. La derivada de seno solamente es coseno de exactamente lo mismo por la misma derivada de lo que está adentro como argumento del seno. Aquí ya tengo una función que cumple con esta característica. Es seno de pi menos 2x cuadrada. Un error muy común es que la gente deriva lo que está en la parte de adentro y alguien diría que la derivada de seno de pi menos 2x cuadrada es igual a seno de menos 4x, ya que derivo lo que está en la parte de adentro. Pero eso es incorrecto. O sea, si vemos la fórmula en la parte de arriba, esas no son las indicaciones que nos está dando la fórmula. Otro error, un tanto más cercano, es decir que la derivada de seno es coseno, pero se sigue cometiendo la misma falla.
se está derivando la parte de adentro. De hecho, la parte de adentro, que es el argumento de la función seno, es algo que no se puede tocar. La derivada, de hecho, realmente de seno, vamos a observar cómo se estructura. Si notamos, la derivada de seno es coseno de prácticamente lo mismo y va multiplicado por la derivada de u. Así es que lo correcto es decir que es coseno de exactamente lo mismo, pi menos 2x cuadrada. Y ahora sí coloco la derivada de u. U solamente lo que está dentro de la función seno, que es pi menos 2x cuadrada. La derivada de pi es 0, ya que es una constante. Y la derivada en este caso de menos 2x cuadrada, ya que es con respecto a x, sería menos 4x. Pero notemos ya aquí el error. Por eso coloco unos paréntesis, porque si no parecería una resta. Entonces se le colocan los paréntesis para que cumpla con la estructura de la parte de arriba, donde esa derivada está compuesta por una multiplicación. Entonces en este momento nosotros ya derivamos y lo que tenemos que hacer es continuar simplificando, o bien reordenando, o bien expresando de otra manera nuestro resultado. Pero la derivada prácticamente ya está realizada. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de derivar es un proceso muy sencillo, sabiendo leer las fórmulas de una manera correcta. No es un proceso tan complejo como integrar. Realmente es un procedimiento muy sencillo que con mucha práctica, con mucha motivación, con mucho entusiasmo, se puede llegar a dominar de una manera total.